Bienvenidos a NTD Noticias. Soy Mayra Jaime y vayamos a lo más importante del día de hoy. El Senado podría llegar a un acuerdo bipartidista temporal. Los republicanos han expresado hasta qué punto están dispuestos a colaborar. De otra manera, los demócratas tendrán que elevar la deuda solos. Un juez federal de Texas bloqueó la histórica ley Provida. Ahora las clínicas de aborto se preparan para dar servicio, pero parece que la batalla aún no termina. Una representante demócrata desató las críticas tras ser descubierta por un medio de comunicación en una incoherencia sobre el uso de las mascarillas. Las demoras en los fletes afectarán las ventas navideñas. Se cree que es también por el efecto en cadena por la escasez de productos, trabajadores desplazados y los atascos en los puertos estadounidenses, entre otros. Queremos anunciarles que YouTube desmonetizó nuestro canal, pero eso no va a detenernos. Vamos a seguir trayendo las noticias de forma honesta y veraz. Síganos en redes sociales y todas las noches por Epoch TV en nuestro programa completo sin censura. Encontrará el enlace en la descripción. Y pasando a nuestro programa de hoy, tenemos una actualización de la saga sobre el techo de la deuda. Los líderes del Senado trabajaron esta madrugada en un posible acuerdo que salvaría la economía. Por ahora, los líderes del Senado trabajan en un acuerdo bipartidista para levantar el techo de la deuda temporalmente. El líder de la mayoría, Chuck Schumer, dijo que esperan terminar el jueves. Estamos haciendo buenos progresos. Todavía no estamos ahí, pero espero que podamos llegar a un acuerdo. El líder de la minoría, Mitch McConnell, dice que los republicanos ayudarán a elevar el límite lo suficiente para cubrir el gasto hasta diciembre. Pero si los demócratas quieren aumentar más que eso, tendrán que hacerlo solos. La demócrata Tammy Baldwin dice que probablemente aceptará la oferta. En términos de un levantamiento temporal del techo de la deuda hasta cerca del final de este año, lo vemos como una victoria. Sin embargo, lo vemos como una victoria temporal, con más trabajo por hacer, y él no puede dictar el proceso que utilizamos para hacerlo. Aunque algunos demócratas del Senado parecen receptivos, no todos están a bordo. El senador Chris Murphy dijo, eso suena como una idea terrible. Solo empujar esta crisis fuera por un par de meses suena como un desastre. La Casa Blanca también se opone a la solución temporal de McConnell. Sí, estamos buscando las mejores opciones. ¿Por qué dar una patada a la lata un par de semanas más? ¿Por qué crear una capa adicional de incertidumbre? ¿Por qué no hacerlo ahora? Eso es lo que seguimos presionando, y esa es nuestra primera opción. McConnell ha flotado la idea de que los demócratas aprueben un aumento del tipo de deuda a través de la reconciliación. Eso podría ocurrir sin el apoyo del Partido Republicano. Pero los demócratas siguen diciendo que no lo usarán. Parece que a ambos partidos les preocupa que los votantes no vean con buenos ojos a quien eleve el límite. El secretario del Tesoro advierte que si el límite no se eleva a mediados de octubre, Estados Unidos podrían cumplir algunas de sus obligaciones. El acuerdo que está surgiendo prepara el terreno para una segunda parte en diciembre. El Congreso se enfrenta de nuevo a unos plazos muy exigentes para financiar el gobierno y elevar el límite de la deuda antes de volver a casa por las vacaciones. Las clínicas de aborto de Texas dicen que esperan reanudar pronto sus servicios completos después de que un juez federal de Texas bloqueó temporalmente la ley estatal contra el aborto. A las pocas horas del fallo, Texas notificó a la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito que impugnará la orden del juez, sentando las bases para la siguiente fase de la batalla legal. Un juez del Distrito de Estados Unidos nombrado por el presidente Obama dice que el derecho al aborto está bien establecido. El juez puso una pausa temporal en la ley. También denegó la petición del Estado de retrasar la pausa hasta que presente una apelación. Pero el grupo Derecho a la Vida de Texas califica la decisión del juez de innecesaria. Afirma que la ley de latidos de Texas ya impide que los funcionarios de gobierno apliquen la política. La ley está redactada para que los ciudadanos privados puedan emprender acciones legales contra los proveedores de abortos. La sentencia del juez forma parte de un caso más amplio presentado por el gobierno de Biden contra el estado de Texas. El fiscal general de Arizona acusa al Departamento de Justicia de intentar intimidar a los padres con su directiva de enfocar las amenazas contra los consejos escolares. El fiscal general sugiere que podría tratarse de un esfuerzo por promover elementos de la teoría crítica de la raza en los planes de estudio de las escuelas.
El fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, pidió el martes al fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, que revoque su orden de destinar recursos federales a atacar las amenazas contra los consejos escolares. El lunes, Garland ordenó al FBI y a los fiscales estadounidenses que mantuvieran reuniones con los responsables de la aplicación de la ley a nivel federal, estatal y local, para debatir formas de combatir un presunto aumento de las amenazas contra administradores escolares, miembros de los consejos de administración y profesores. El Departamento de Justicia también creará un grupo de trabajo para ayudar a abordar el problema. La medida fue aplaudida por el presidente de la Federación Estadounidense de Maestros, quien señaló las amenazas en medio del furor de la teoría crítica de la raza. La inclusión de elementos de la teoría crítica de la raza cuasi-marxista en los programas escolares fue un tema especialmente polémico en las reuniones de los consejos escolares de todo el país. Fox News informó de que Brnovich dijo a Garland que los padres de Arizona están preocupados e indignados con razón por la inducción de la teoría crítica de la raza a sus hijos, y dijo que la gran mayoría de los padres está protestando de acuerdo con sus derechos constitucionales. Calificó la medida del Departamento de Justicia como un intento vergonzoso de imponer la teoría crítica de la raza a nuestros influenciables niños, en contra de la voluntad de las comunidades locales. Brnovich continuó, su carta promueve una narrativa falsa de que la mayoría de las personas que están en contra de la teoría crítica de la raza están infringiendo nuestras leyes y además intenta intimidar a dichos padres para que no ejerzan su derecho a protestar contra las acciones de la Junta Escolar. Otros republicanos, como el gobernador Ron DeSantis y el senador Josh Hawley, acusaron al Departamento de Justicia de intentar intimidar a los padres para silenciarlos. Se sienten preocupados e intimidados. Tiffany Justice fue miembro del Consejo Escolar en Florida durante 4 años. Hace aproximadamente un año, cofundó Moms for Liberty, una organización nacional de padres que aboga por los derechos de los padres. Ella dice que los padres se sienten intimidados por la directiva del Departamento de Justicia, pero dice que es solo un estado temporal. Creo que fue un acto de intimidación. Tenía la intención de intentar enviar un mensaje. Ya sabes, que la criminalización del disentimiento, esto, ya sabes, que si no estás de acuerdo con todo esto que está sucediendo, de alguna manera eres un problema o un perturbador y que tu voz debe ser silenciada en lugar de lastimarte. Y no creo que los padres vayan a soportarlo, así que por un momento nos vamos a sentir intimidados, sin duda, pero mi mensaje a las madres y padres de todo el país es que se mantengan firmes, que sean valientes, que sean guerreros alegres. Recuerden sonreír, recuerden involucrar a la gente en conversaciones positivas, porque realmente necesitamos empezar a modelar el trabajo conjunto. ¿Y qué mejor lección podemos dar a nuestros hijos? Justice señaló que 2 de cada 3 niños no cumplen los estándares de competencia en lectura. Muchos niños también están luchando con los efectos negativos y los contratiempos del aprendizaje remoto. Justice afirma que los padres y los consejos escolares deben unirse y dar prioridad al bienestar y la educación de los niños. La representante Rashida Tlaib dijo que solo llevaba una mascarilla porque le seguía un vigilante del otro partido. Admitió esto en un evento en Detroit con el secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano. La representante Tlaib habló con un asistente sin mascarilla en el evento. En un video publicado por el Washington Free Beacon, ella les dijo que solo llevaba una mascarilla porque un vigilante republicano la estaba vigilando. Oh, no, oh, tú no. No, no. Solo la llevo porque tengo un vigilante republicano aquí. Los vigilantes suelen ser del partido contrario y siguen todos los movimientos de los candidatos y políticos con la esperanza de pillarlos en un error. La representante recibió críticas en las redes sociales por la maniobra. Y Freedom Works sugirió que la confesión de Tlaib demuestra que las mascarillas son un teatro político representado por los izquierdistas. Según una encuesta de CNN, Tlaib está vacunada. Los CDC dicen que las personas totalmente vacunadas deben llevar mascarillas en el interior, pero en general no necesitan llevarla en el exterior. Lo que aporta una importancia añadida al incidente es que criticaron a Tlaib en agosto por no llevar una mascarilla en una pista de baile en Dearborn, Michigan, según un video publicado en Instagram. Eso fue mientras los CDC emitían una guía para usar mascarillas en interiores debido a un alto número de casos. Tlaib criticó al senador Rand Paul por animar a los estadounidenses a no seguir las nuevas directrices de los CDC. Tlaib respondió a Paul diciendo, el senador de Kentucky está haciendo un berrinche mientras su estado es consumido por este virus otra vez. La gente está enfermando y muriendo. Necesita dejar de lado la política y poner a la gente en primer lugar, empezar a defenderse del virus.
NTD se puso en contacto con la oficina de Cliff, pero no obtuvo respuesta antes de esta emisión. Cientos de miles de kits de prueba al COVID-19 fueron retirados del mercado. Si utilizó recientemente un kit casero de Ellume, existe la posibilidad de que el resultado positivo de la prueba sea falso. Miguel Moreno de NTD tiene los detalles. La empresa australiana Ellume retiró del mercado unos 427,000 kits de pruebas caseras COVID-19. El fabricante de kits de prueba dice que se enteró de que sus kits estaban reportando un número inusualmente grande de resultados positivos falsos. Un falso positivo es lo que parece. La prueba dice que eres positivo, pero no lo eres. La FDA también emitió una alerta. Ellume dijo que este problema estaba relacionado con un fallo de fabricación, pero no entró en detalles. Vemos que ocurre lo mismo con las vacunas. Gerald Commission es el CEO de Todos Medical, una empresa de diagnóstico médico. Si hay algún problema, si alguien trae algo de afuera, si no se sigue algún protocolo, se acaba produciendo una contaminación y eso puede hacer que las pruebas y otros productos sean absolutamente ineficaces. La administración Biden firmó un acuerdo de $231 millones con Ellume. Según la página web de la empresa australiana, Ellume debe entregar 100,000 pruebas al mes a Estados Unidos. ¿Y qué cree que debería hacer el gobierno de Estados Unidos a la vista de lo ocurrido? Bueno, lo que está claro es que necesitamos más fabricantes de kits de pruebas en Estados Unidos. Necesitamos ser autosuficientes y no depender de importantes importaciones. Desde el comienzo de la pandemia, ya sean mascarillas, kits de pruebas o tubos para mascotas, dependemos de terceros, de otros países, para que nos proporcionen nuestras materias primas y a veces nuestros productos acabados. Y hubo en un momento dado un acuerdo tibio de que el gobierno realmente apoyaría los productos hechos en Estados Unidos y construiría la fabricación en respuesta a la pandemia. Y eso realmente nunca sucedió. Así que creo que el gobierno tiene que cumplir su promesa de apoyar a las empresas que intentan fabricar cosas aquí en Estados Unidos para que podamos construir nuestra propia cadena de suministros y productos. Ellume dijo que su contrato apoyará el establecimiento de su primera planta de fabricación en Estados Unidos. En una declaración enviada por correo electrónico nos dijeron que habían encontrado la raíz del problema de fabricación y que habían puesto más salvaguardias para cumplir sus normas de alta calidad. Ellume nos dice que se utilizaron aproximadamente 42,000 pruebas afectadas y produjeron resultados positivos, que incluyen tanto verdaderos positivos como falsos positivos. La empresa puso en marcha un sistema en su página web para que los clientes puedan comprobar si su kit fue marcado para su retirada. Legisladores republicanos se reunieron en D.C. y 10 gobernadores se congregaron en la frontera entre Texas y México. Ellos expresaron su pesar por el tiroteo de Texas y pidieron a la administración Biden que tome medidas en la frontera sur. Tenemos la historia. El Washington Times informó el domingo que las cifras de capturas y liberaciones en la frontera entre Texas y México aumentaron más de 430,000% en este agosto. En comparación con el mes de agosto pasado, el senador Cruz dijo que esa cifra es tan grande que se puede pensar que es un error de tipografía. El último par de semanas hice mesas redondas con los agricultores y ganaderos en el sur de Texas, que describieron el caos de encontrar cadáveres en sus tierras del rancho día tras día, quienes describieron las madres en el sur de Texas que dijeron que no dejarían a sus hijos adolescentes salir a la calle, a menos que llevaran un arma de fuego cargada, porque hay muchos traficantes de personas y narcotraficantes que cruzan por sus propiedades. Otros senadores en D.C. mencionaron cómo la política afecta a la inmigración. El presidente Biden dejó de hacer cumplir la política de captura y liberación y decidió que, en su lugar, simplemente liberaría a las personas en el país y les dice que se presenten a una audiencia dentro de 2 o 3 años y luego nos comunicaremos con ustedes. Cuando él cambió dramáticamente las políticas de cómo manejamos la inmigración en los últimos años, él liberó en el país a millones de personas. Ahora se estima que para finales de este año tendremos 2.3 millones de inmigrantes ilegales. 2.3 millones. Pongan eso en perspectiva, amigos. Hay 10 estados en Estados Unidos que no tienen una población de 2.3 millones de personas. 10 gobernadores estatales también se reunieron en la frontera entre Texas y México y pidieron al gobierno de Biden que tome medidas. La secretaria de prensa de la Casa Blanca dijo la semana pasada a los gobernantes republicanos que fueran parte de la solución.
Hemos intentado reunirnos con el presidente y ser parte de la solución, pero él se niega, y lo que es peor, nos ignora al igual que está ignorando la frontera y el bienestar del pueblo estadounidense. Si el presidente no quiere reunirse con nosotros, hoy compartiremos nuestras ideas políticas. Esperemos que escuche las soluciones y actúe. El gobernador Greg Abbott ofreció algunas soluciones a la administración Biden. En primer lugar, la administración Biden debe restablecer los protocolos de permanecer en México que requieren que los solicitantes de asilo permanezcan en México mientras esperan su audiencia judicial. Esto es un elemento disuasorio probado para cruzar ilegalmente. En segundo lugar, el gobierno de Biden debe terminar de asegurar la frontera, lo que incluye, entre otras cosas, terminar el muro fronterizo. En tercer lugar, la administración Biden debe hacer cumplir las restricciones sanitarias del Título 42 en la frontera. Muchos gobernadores están preocupados por el gran aumento de fentanilo que llega a sus estados. Un aumento de sobredosis ha reemplazado los accidentes de auto como la principal causa de muerte en personas menores de 19 años en el condado de Pima, una de nuestras comunidades fronterizas. Los ayudantes del sheriff del condado de Pima están respondiendo a una llamada relacionada con fentanilo cada 24 horas. En Ohio, al menos el 80% de nuestras muertes semanales por sobredosis son causadas por el fentanilo. Es la mezcla en todo. Recibo llamadas, recibo cartas de familiares que perdieron a alguien. Así que esta crisis de la frontera sur es una crisis humanitaria. También es una crisis de drogas. Es una crisis de fentanilo. 26 gobernadores firmaron una carta en la que piden a la administración Biden que actúe en la frontera. Nos pusimos en contacto con el Departamento de Seguridad Nacional para pedirle comentarios, pero no recibimos respuesta antes de esta emisión. Los minoristas luchan por abastecer sus estantes antes de las fiestas, y al igual que en los 2 últimos años, esto también puede deberse al virus del PSC. La escasez de productos y los trabajadores desplazados están creando efectos en cadena que incluyen atascos en puertos estadounidenses y potencialmente un tipo diferente de temporada festiva. Estos días los atascos del tráfico en Los Ángeles no están solo en las carreteras, sino también en el agua. Un carguero tras otro esperan llegar a puerto. Los problemas en la cadena de suministro por la crisis sanitaria han puesto en jaque a la industria del transporte marítimo, que mueve aproximadamente el 90% de las mercancías del mundo. La ruta más rápida desde Asia a Estados Unidos y puntos del interior es a través de Los Ángeles, y eso es lo que todo el mundo intenta maximizar en este momento. Pero es como tomar 10 carriles de tráfico de la autopista y meterlos en 5. El efecto dominó por la escasez de repuestos y trabajadores desplazados, desde camioneros hasta operarios de los muelles, creó una exasperante crisis de abastecimiento global que dificulta mantener abastecidos a las tiendas minoristas y centros de distribución online y pone en peligro las ventas navideñas que producen o destruyen las ganancias de las empresas. Seroka dijo que solo el puerto de Los Ángeles está lidiando con un aumento del 30% respecto al volumen récord de contenedores del año pasado. Esto está afectando a empresas como el fabricante de juguetes Exploding Kittens, según su directora de operaciones Carly McGuinness. Nuestro juego más reciente, True Avocado, lleva una semana de retraso y tardó unos 50 días en llegar, así que ya está retrasado. Desesperada por conseguir su mercancía, la empresa pensó en fletar un helicóptero para intentar sacar su contenedor del astillero y alquilar un U-Haul para descargarlo ellos mismos. Por suerte, finalmente se liberó hace un par de días, pero afectó gravemente a nuestra distribución para Walmart, Target y Amazon. Algunos de esos grandes minoristas como Walmart, Costco y Home Depot idearon una solución al fletar sus propios buques de carga más pequeños o los que suelen transportar carbón o granos para enviar juguetes y otros artículos navideños a Estados Unidos, ya que el espacio en los buques de contenedores tradicionales es limitado. Pero las tiendas más pequeñas tienen menos opciones. Esto va a afectar sin duda a las tiendas familiares. No tienen la capacidad de hacer llegar la mercadería. Otra opción es realizar los envíos antes de lo previsto, enviando los artículos en junio, como hicieron algunas empresas, en lugar de los meses tradicionales de envío por vacaciones, agosto y septiembre. Algo a tener en cuenta en el futuro. No creo que esto desaparezca hasta dentro de 2 años como mínimo. Un músico profesional quedó maravillado tras ver Shen Yun en Portland, Maine el pasado fin de semana. Lo calificó de una obra de arte pintoresca.
Fue fantástico, fue una experiencia maravillosa. Me impresionó mucho la música, la danza, la tecnología, la escenografía. Fue profundamente conmovedor. Está bellamente hecho. Es una obra de arte pintoresca, realmente una obra de arte hermosa. David Brandes es director de orquesta y profesor de música jubilado. Vio Senyun con su familia el pasado fin de semana. Habiendo dirigido muchas orquestas, dijo que estaba profundamente impresionado por las habilidades de los artistas. Como músico, me impresionó especialmente la música, la coordinación de la música con la interpretación de la danza. Fue exquisita y muy articulada. Me impresionó mucho. Me pareció un espectáculo extraordinario. Cuando dijeron que en la antigua China se utilizaba la música para curar, creo que esto es cierto incluso hoy en día. Lo sientes cuando estás en un lugar donde suena una música hermosa, te llena el alma y te sanas, estás mejor. Y en algo como esto surge lo bueno que hay dentro de todos los seres humanos. Fue increíblemente conmovedor, bellamente producido, y es algo que todos guardaremos en nosotros por mucho tiempo. Noticias NTD, Portland, Maine. Ahora vamos a un corte y regresando le tendremos información sobre los resultados de una importante investigación sobre abusos en 200,000 niños durante 70 años. Además, en Suecia suspenden uso de la vacuna Moderna por informes sobre efectos secundarios. Esto y mucho más aquí en NTD en español. Regresamos. Cuando estalló la pandemia de COVID-19 en China, pues hubo esfuerzos para promover la teoría de que su origen era natural y de esta manera pues disipar cualquier discusión sobre una posible fuga de laboratorio. Bueno, este próximo viernes vamos a dejar al descubierto el primer capítulo de una infografía completa de los orígenes del virus, su encubrimiento y quiénes estuvieron detrás de todo esto desde su inicio hasta hoy. No se lo pierda. Suscríbase ahora mismo gratuitamente a nuestra web The Epoch Times en español y asista a todos nuestros vídeos exclusivos sin censura. Un lugar donde usted puede dejar su opinión con total libertad. Lo esperamos en Epoch TV, una nueva forma de disfrutar The Epoch Times. Una declaración del régimen chino sugiere que es más probable que nos caiga un rayo a que experimentemos reacciones adversas a las vacunas fabricadas en China. Pero varios informes parecen decir lo contrario. Muchos ciudadanos chinos ya informaron sobre síntomas adversos tras vacunarse. La prensa estatal china tampoco parece informar sobre estos casos. Por eso, en el informe especial de esta semana, nos fijamos en las historias no divulgadas de quienes dicen que las vacunas chinas no son tan inofensivas como asegura el Partido Comunista Chino. No se pierdan este y otros programas especiales disponibles en la plataforma Epoch TV de nuestro medio asociado The Epoch Times en español. Los esperamos. Ahora tenemos novedades sobre Cuba. 5 relatorías de la ONU hicieron pública su pronunciación sobre la represión de las protestas del 11 de julio en la isla, mientras que la ONG Prisoners Defenders estima un total de 525 presos políticos en el último año. Veamos los detalles. Al menos 5 relatorías de la ONU expresaron su preocupación sobre información que recibieron en relación al uso excesivo de la fuerza del régimen cubano contra los manifestantes, periodistas y defensores de derechos humanos que participaron en las protestas del pasado 11 de julio. En una carta del 3 de agosto y hecha pública esta semana, los relatores señalan reportes de cientos de manifestantes detenidos y con paradero desconocido durante la represión de las manifestaciones entre el 11 y 13 de julio en varias ciudades de Cuba. También hicieron un llamado a salvaguardar los derechos de los manifestantes y de los periodistas golpeados y detenidos por cubrir las protestas. Los relatores también señalaron al dictador cubano Miguel Díaz-Canel por llamar a sus partidarios en una transmisión en vivo a enfrentar las manifestaciones y por desplegar las fuerzas estatales, incluidas las FARC, contra los manifestantes. El documento concluye que, de confirmarse, estas alegaciones contravendrían numerosas normas y estándares internacionales de derechos humanos. Y en el marco de la publicación de la carta, la ONG Prisoners Defenders dio a conocer este miércoles que en el último año se han registrado un total de 525 presos y condenados políticos en Cuba, de los cuales 138 presos y condenados correspondían a octubre de 2020 y más de 380 a nuevos casos.
Prisoners Defenders dijo que ha registrado 288 casos relacionados a las protestas del 11 de julio, pero aclaró que estos datos no son precisos debido a la censura del Estado. Y ahora vamos a Francia, donde se cree que algunos miembros del clero abusaron sexualmente de más de 200.000 niños en los últimos 70 años. Este es el resultado de una importante investigación publicada el martes. Tenemos la historia. Una investigación sobre los abusos sexuales en la Iglesia Católica Francesa reveló que más de 200.000 niños fueron víctimas de abusos por parte del clero desde 1950. Una comisión independiente presentó su informe el martes en París. El director de la comisión dijo que la Iglesia no solo no tomó las medidas necesarias para prevenir los abusos, sino que tampoco los denunció y a veces puso a los niños en contacto con depredadores a sabiendas. Una de las víctimas de los abusos calificó el informe como un gran avance. Es un terremoto, un huracán, un tsunami. Cuando ves estas cifras, es tan condenable que nadie puede seguir negándolo, ni la Iglesia Católica ni la sociedad en su conjunto. Sevigné sufrió abusos sexuales por parte de un sacerdote a los 13 años. El hombre fue declarado culpable por un tribunal francés hace 2 años. Sevigné dice que la condena es una excepción y subraya lo difícil que es para los jóvenes católicos acusar a los representantes de la Iglesia. Dice que la Iglesia no tiene más remedio que indemnizar a las víctimas. No se trata simplemente de un par de miles de euros. Con un pequeño pago lo eliminamos. No. Se trata de una compensación real basada en el sufrimiento de cada persona. Sevilla también dirige la Asociación de Víctimas Parler et Revivre y contribuyó a la investigación. Las revelaciones en Francia son las últimas que afectan a la Iglesia Católica Romana, que se vio sacudida por escándalos de abusos sexuales en todo el mundo en los últimos 20 años. Tras la presentación del informe, el jefe de la Conferencia Episcopal Francesa pidió perdón y prometió actuar. Suecia suspendió el uso de la vacuna de Moderna para personas de 30 años o menos, tras informes sobre efectos secundarios. La agencia sanitaria del país afirma que existe un mayor riesgo de inflamación del corazón, aunque dice que el riesgo es pequeño. La agencia sanitaria sueca informó el miércoles que el país suspendió el uso de la vacuna anti-COVID-19 de Moderna para personas nacidas en 1991 y años posteriores. Este anuncio ocurrió tras informes sobre posibles efectos secundarios poco frecuentes entre jóvenes y adultos jóvenes, como la miocarditis, una inflamación del músculo cardíaco que, según la clínica Mayo, puede incluir síntomas parecidos a los de un ataque cardíaco. En un comunicado, la agencia de salud dijo que la conexión es especialmente clara cuando se trata de la vacuna Spikevax de Moderna, especialmente después de la segunda dosis. También añadió que el riesgo de ser afectado es muy pequeño. En su lugar, la agencia sanitaria recomienda ahora la vacuna Comirnaty de Pfizer & BioNTech. Unas 81.000 personas nacidas a partir de 1991 que habían recibido una primera inyección de Moderna no recibirán una segunda inyección. A principios de esta semana, la agencia sanitaria sueca dijo que las personas entre 12 y 15 años solo recibirán la vacuna de Pfizer & BioNTech. La Agencia Europea del Medicamento aprobó el uso de Comirnaty en mayo, mientras que Spikevax recibió el visto bueno para los niños mayores de 12 años en julio. Ahora pasemos con Julián Bertone. Después de que el régimen chino enviara un número récord de aviones de combate y bombarderos a Taiwán, el primer ministro de la isla advierte permanecer en alerta ante China. Adelante, Julián. El primer ministro de Taiwán lanzó una advertencia. La isla debe permanecer alerta ante lo que denominó actividades militares exageradas de China. Ocurre después de que un récord de 56 aviones chinos volaran sobre la zona de defensa aérea de Taiwán. Estos son los detalles. Taiwán dijo el martes que tiene que estar en alerta ante las actividades militares de China. Esa fue la cruda advertencia del primer ministro de la isla, Su Tseng-chang. Habló un día después de que el régimen chino enviara un número récord de aviones de combate y bombarderos a Taiwán. Definitivamente, Taiwán tiene que estar alerta. China está cada vez más exagerada. El mundo también ve las repetidas violaciones de la paz regional por parte de China y la presión sobre Taiwán, por lo que los países democráticos emitieron repetidas advertencias de que nuestros compatriotas tienen que ser autosuficientes. Desde el viernes, Taiwán informó de la presencia de casi 150 aviones de la Fuerza Aérea China en la parte sur y suroeste de su zona de defensa aérea.
Taipei califica las repetidas actividades militares cercanas como una guerra de zona gris, diseñada tanto para desgastar a las fuerzas de Taiwán como para probar sus respuestas. La demostración de fuerza del Partido Comunista Chino coincidió con una fiesta patriótica clave, el Día Nacional de China. China reclama a Taiwán como territorio propio y no descarta el posible uso de la fuerza para lograr una unificación. La isla, que se separó del continente en 1949, rechaza los reclamos del PSC y tiene su propio gobierno elegido democráticamente. También cuenta con el apoyo de Estados Unidos, que condena las recientes acciones militares de China por considerarlas desestabilizadoras. Japón también intervino en el tema, afirmando que sigue de cerca la situación y que espera que China y Taiwán puedan resolver sus diferencias mediante conversaciones. Taiwán vive bajo la amenaza de una invasión desde que el derrotado gobierno de la República de China huyó de China continental hacia la isla tras perder una guerra civil con los comunistas. Gracias, Julián. Y estas fueron las noticias de hoy. Los invitamos a suscribirse a nuestra lista de correo para recibir novedades, en especial en caso que debamos cambiar de plataforma. Antes de despedirme, quiero invitarlos a apoyar nuestro programa con una donación. Hallará el enlace en la descripción. Cualquier aporte que pueda hacer nos ayudará a seguir difundiendo la verdad. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan una feliz tarde. No se pierdan nuestro programa completo de NTD Noche sin restricciones y también por Epoch TV. Los medios de comunicación hegemónicos informan todos como una sola voz, tratando de moldear su percepción de lo que pasa en el mundo. Ahora está NTD en español. Bienvenido a NTD Noticias. Soy Mayra. Somos verdaderamente independientes. Buscamos la verdad y la compartimos con ustedes. Descubra el periodismo como debe ser. Siga NTD Día a las 3:30 de la tarde por YouTube y la transmisión exclusiva NTD Noche a las 10 p.m. solo por Epoch TV en la página web de Epoch Times en español.